Presidentes de la República de Cuba en armas, 1869-1899. Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, 12 de abril de 1869, 27 de octubre de 1873, sin partido, es considerado el padre de la patria, primer presidente de la República de Cuba en armas. Salvador Cisneros Betancur, marqués de Santa Lucía, 27 de octubre de 1873, 1 de julio de 1875, sin partidos. Su mandato fue interino. Juan Bautista Espotorno, 1 de julio de 1875, 29 de marzo de 1876, sin partido, también fue interino. Tomás Estrada Palma, 29 de marzo de 1876, 19 de octubre de 1877, sin partido, primer mandato, cesó al caer prisionero de los españoles. Francisco Javier de Céspedes, 19 de octubre de 1877, 13 de diciembre de 1877, sin partido, interino también. Vicente García González, 13 de diciembre de 1877, 10 de febrero de 1878, sin partido. Manuel de Jesús Calvar, 16 de marzo de 1878, 28 de mayo de 1878, sin partido, presidente del gobierno provisional. Y aquí terminan los presidentes de la Guerra de los 10 años de 1868 a 1878. Ahora comienzan los de la guerra necesaria, la guerra preparada y creada y fundada por José Martí. El primer presidente de esta guerra fue Salvador Cisneros Betancur, 18 de septiembre de 1895, 30 de octubre de 1897, perteneciente al Partido Revolucionario Cubano, Consejo de Gobierno, segundo mandato para él. Bartolomé Mazó Márquez, 30 de octubre de 1897, 7 de noviembre de 1898, Partido Revolucionario Cubano, presidente del Consejo de Gobierno. Domingo Méndez Capote, 7 de noviembre de 1898, 10 de noviembre de 1898, Partido Revolucionario Cubano, presidente de la Asamblea de Representantes de la Revolución Cubana. Rafael María Portuondo Tamayo, 10 de noviembre de 1898, 4 de abril de 1899, Partido Revolucionario Cubano, presidente del Consejo Ejecutivo de la Asamblea de Representantes de la Revolución Cubana. José Lacret Morló, 4 de abril de 1899, 30 de junio de 1899, Partido Revolucionario Cubano, presidente del Consejo Ejecutivo de la Asamblea de Representantes de la Revolución Cubana. Fueron un total de 12 cubanos los que fueron presidentes de la República en armas. Presidentes de Cuba desde 1902 hasta 1959. Tuvimos 19 cambios de gobierno. Cuba se independizó de España luego de la derrota española en la guerra hispano-cubano-estadounidense. Como resultado, la isla pasó a ser controlada por Estados Unidos, que luego de una intervención militar le da la forma de una república. El 20 de mayo de 1902, el general Leonard Wood se retiró de Cuba y toma posesión el primer presidente electo de nuestra naciente república, Tomás Estrada Palma. A partir de ese momento y hasta el 1 de enero de 1959 ocurrieron 19 cambios de gobierno. No todos los presidentes cumplieron a término su mandato y como ejemplo de ellos algunos datos curiosos. En 4 ocasiones Cuba ha tenido 3 o más gobernantes en un mismo día. Ocurrió el 12 de agosto de 1933 en que Gerardo Machado fue destituido, Alberto Herrera presidió durante unas horas y posteriormente Carlos Manuel de Céspedes, que lo hizo por poco menos de 2 meses, todo en un mismo día. El 4 de septiembre de ese mismo año, 1933, Carlos Manuel de Céspedes fue destituido y presidió el país una pentarquía constituida por Grau,
Franca, Carbó, Portela e Irizarry, que gobernaron durante 6 días hasta el 10 de ese mismo mes. Grau toma el poder y lo mantiene al menos durante 4 meses, hasta el 14 de enero de 1934. El 14 de enero de 1934, Carlos Evia, que fue presidente solo unas horas y sustituido por Márquez Sterling, cuyo gobierno duró 4 días, después Carlos Mendieta lograría mantenerlo hasta al menos durante casi 2 años. Y aquí les dejo la lista de los presidentes de la República de Cuba. Tomás Estrada Palma fue el primero, del 20 de mayo de 1902 al 28 de septiembre de 1906. José Miguel Gómez, del 28 de enero de 1909 al 20 de mayo de 1913. Mario García Menocal, del 20 de mayo de 1913 al 20 de mayo de 1921. Alfredo Zayas y Alfonso, del 20 de mayo de 1921 al 20 de mayo de 1925. Gerardo Machado, quinto presidente. Gerardo Machado y Morales, del 20 de mayo de 1925 al 12 de agosto de 1933. Sexto, Alberto Herrera y Franchi, del 12 de agosto de 1933, el mismo 12 de agosto de 1933. Carlos Manuel de Céspedes y de Quesada, del 12 de agosto de 1933 al 4 de septiembre de 1933. La Pentarquía, Ramón Grau San Martín, Sergio Carbó, Porfirio Franca, José Miguel Irizarry y Guillermo Portela, del 4 de septiembre de 1933 al 10 de septiembre de 1933. Ramón Grau San Martín, del 10 de septiembre de 1933 al 14 de enero de 1934. Carlos Evia y Reyes Gavilán, del 14 de enero de 1934 al 14 de enero de 1934. Manuel Márquez Sterling, del 14 de enero de 1934 al 18 de enero de 1934. Carlos Mendieta Monfort, del 18 de enero de 1934 al 11 de diciembre de 1935. José A. Barnet y Vinajeras, del 11 de diciembre de 1935 al 20 de mayo de 1936. Miguel Mariano Gómez, del 20 de mayo de 1936 al 23 de diciembre de 1936. Federico Laredo Bru, 23 de diciembre de 1936 al 10 de octubre de 1940. Fulgencio Batista y Saldívar, del 10 de octubre de 1940 al 10 de octubre de 1944. Ramón Grau San Martín, del 10 de octubre de 1944 al 10 de octubre de 1948. Carlos Prío Socarrá, del 10 de octubre de 1948 al 10 de marzo de 1952. Fulgencio Batista y Saldívar, del 10 de marzo de 1952 a enero 1 de 1959 debido a un golpe de Estado. Hablaremos de los que hayan tenido mandatos estables y largos. Los otros solo son mención en este programa. Tomás Estrada Palma nació en Bayamo el 9 de julio de 1835 y murió en Santiago de Cuba el 8 de noviembre de 1908. Fue un profesor y político bayamés y además el primer presidente de la República de Cuba. Tomó posesión el 20 de mayo de 1902 y estuvo hasta el 28 de septiembre de 1906. Su vicepresidente fue Luis Esteves y Romero de 1902 a 1905 y Domingo Méndez Capote de 1905 a 1906. Participante de la Guerra de los 10 años, fue presidente de la República en armas del 29 de marzo de 1876 al 19 de octubre de 1877. Tras la firma del Pacto del Zanjón y el fin de la guerra, fue uno de los organizadores, junto a José Martí, del movimiento de exiliados en los Estados Unidos y de la organización del Partido Revolucionario Cubano. A la muerte de José Martí, el 19 de mayo de 1895, durante la guerra de 1895, Estrada Palma asumió el liderazgo del partido como delegado y tuvo a su cargo la organización de los envíos a las tropas mambisas. Luego de la guerra y de la posterior rendición de España ante Estados Unidos tras la guerra hispano-cubano-norteamericana,
Estrada Palma, como delegado del partido, aprobó la disolución del mismo, considerando que éste había cumplido su misión. Estrada Palma, con el apoyo de varias facciones del bando independentista, entre los cuales estaba Máximo Gómez, jefe del Ejército Libertador. Estrada Palma era ciudadano norteamericano por naturalización y renunció a ella en 1901 para presentarse a las elecciones presidenciales del 31 de diciembre de 1901. Electo en ausencia de un contrincante, que era Bartolomé Mazó, que se retiró, Tomás Estrada Palma llegaba a las presidencias de Cuba por medio que daban los 25 años vividos en el exilio. Desde el poder realizó un notable esfuerzo para sacar adelante la destruida isla. Inicialmente no tenía intención de reelegirse, pero después cambió de opinión y se postuló en las elecciones de 1905, ganando su reelección sin oposición, y comenzó su segundo mandato. El 20 de mayo de 1906 hubo una revuelta de opositores, la Guerrita de Agosto, y Tomás renunció a la presidencia ese año y solicitó la intervención militar norteamericana en Cuba. Pidió un préstamo a una entidad financiera norteamericana para pagar los adeudos que se tenían con los miembros del Ejército Libertador. Es un hecho notable que en 1943 esa deuda de $3 millones ya había sido pagada. La renuncia de Estrada Palma se lee de la siguiente manera: al Congreso. El curso que ha tomado la perturbación del orden público desde que se inició la rebelión armada en la provincia de Pinar del Río, el hecho de estar funcionando en esta capital una comisión americana llamada de la Paz en representación del gobierno de Washington y de haber perdido en consecuencia casi por completo su autoridad el Ejecutivo, mientras los rebeldes continúan con las armas en la mano, en actitud amenazadora, deseando, por otra parte sincera y ardientemente, el que suscribe que el país vuelva a su estado normal de orden y general tranquilidad, y no siéndole dable aceptar en manera alguna las condiciones que la comisión mencionada propone como único medio que termine la rebelión. Resuelve, por considerarlo patriótico y decoroso, presentar ante el Congreso, como lo hace formalmente, con el carácter de irrevocable, la renuncia del cargo de presidente de la República, para que fue electo por el voto de sus conciudadanos en marzo 19 del año actual. Confiando en que será aceptada, desde luego, anticipa las gracias a los miembros de ambos cuerpos colegisladores y les ofrece el testimonio de su más alta consideración, firmado en el Palacio de la Presidencia, Habana, 28 de septiembre de 1906. Después de la renuncia, se trasladó hacia la finca La Punta, propiedad de su familia, ubicada en la zona oriental. Murió el 4 de noviembre de 1908, al amanecer, en la ciudad de Santiago de Cuba. José Miguel Gómez, segundo presidente de la República de Cuba. Su mandato fue del 28 de enero de 1909 al 20 de mayo de 1913. Su vicepresidente, Alfredo Zayas y Alfonso, pertenecía al Partido Liberal. Grado militar, mayor general de nuestras guerras de independencia. En septiembre de 1908 fue elegido presidente de la República por el Partido Liberal. Su gobierno estableció la paz en el país, haciéndole frente a los veteranistas, un grupo decidido a impedir que antiguos combatientes de la guerra accedieran a cargos administrativos, y la página más lamentable de su gobierno fue el enfrentamiento al levantamiento del Partido Independiente de Color, que luchaban por la igualdad y reconocimiento de los negros dentro de la nueva sociedad cubana. Las cifras no son exactas, pero se dicen que murieron en este enfrentamiento entre 3.000 y 5.000 negros cubanos. También se alega que el ejército perdió tan solo a 12 personas. Durante el gobierno de Gómez se creó la Marina Nacional, se mejoraron las condiciones del ejército y se ejecutaron las grandes obras de alcantarillado y pavimentación de La Habana. También se le prestó atención a las comunicaciones y los trabajos sanitarios.
También se crearon las granjas escuelas para garantizar una enseñanza rural y se establecieron las academias de arte, de letras y de la historia, así como el Museo Nacional. Su gobierno fue muy criticado por algunas concesiones de servicios públicos y de leyes muy discutidas en la época, como la autorización de las peleas de gallo y la Lotería Nacional. Así como por escándalos de corrupción, José Miguel Gómez recibió el mote popular de Tiburón. Cuando se baña, salpica, en alusión a la repartición de cargos públicos entre sus allegados. Su mandato generó cierta estabilidad en el quehacer político de la recién nacida república hasta la llegada del general Machado y estableció las bases institucionales para un relativo desarrollo y crecimiento económico. Fue sucedido por Mario García Menocal. En 1917, tras la reelección de García Menocal, Gómez inició un levantamiento militar que resultó fallido y fue obligado a exiliarse en Estados Unidos, donde murió de neumonía el 13 de junio de 1921 en la ciudad de Nueva York. El ejército estadounidense le rindió honores militares y su féretro fue trasladado de regreso a La Habana. En 1936 se erigió en La Habana un monumento en su honor. Aurelio Mario Gabriel Francisco García Menocal y Diop, más conocido simplemente como Mario García Menocal, nacido en Hawái Grande, Matanzas, 17 de diciembre de 1866, murió en La Habana 6 de septiembre de 1941. Político cubano, fue elegido presidente de Cuba en 2 cuatrienios consecutivos, del 20 de mayo de 1913 al 20 de mayo de 1921. Vicepresidente del primer mandato, el patriota Enrique José Barona, y del segundo, el patriota Emilio Núñez. Menocal fue el tercer presidente de Cuba. Era mayor general del Ejército Libertador Cubano, ingeniero civil graduado en Estados Unidos, participó en la Guerra del 95, en la cual alcanzó las más altas responsabilidades, terminando la misma como jefe del 5º Cuerpo de Ejército, que agrupaba las provincias de La Habana y Matanzas. Al terminar la guerra hispano-cubano-estadounidense, Menocal se hizo político conservador. Ocupa el cargo de jefe de la policía de La Habana y de inspector de obras públicas durante la primera intervención. La primera actuación política de Menocal había sido para intentar mediar entre los liberales y conservadores después de la reelección de Tomás Estrada Palma. Tampoco tuvo éxito en su aspiración presidencial contra José Miguel Gómez en 1908. Dirigente del Partido Conservador de Cuba, Mario García Menocal ocupó la presidencia del país en el periodo de tiempo ya mencionado. En 1917 firmó la primera ley de divorcio en Cuba para que su hermano Fausto García Menocal se pudiera divorciar de su esposa Ángela García Vieta. A García Menocal se le debe, entre otras cosas, el amplio desarrollo que tuvo la industria azucarera cubana, la introducción de tecnologías industriales en locomotoras, casillas de ferrocarril, transbordadores para sacar la caña de las carretas tiradas por bueyes, el desarrollo infraestructural de muchos pueblos en Cuba, entre ellos Hawái Grande y toda la zona, así como el desarrollo en Camagüey y otras localidades de Cuba. Menocal prestó oídos y ayudó a la Unión de Fabricantes de Tabaco y su presidente, Teodoro Garber, cuando Woodrow Wilson aprobó en Estados Unidos la Revenue Act de 1913. Esta ley tenía un impacto muy negativo sobre la exportación de tabaco y azúcar. Menocal conocía bien el asunto, era propietario de uno de los más grandes ingenios de azúcar, el Central Chaparra, en las provincias de Las Tunas. Durante el gobierno de García Menocal se profesionalizó la enseñanza en Cuba y se aumentó el sueldo a los maestros. Se estableció la división entre las escuelas urbanas y rurales y se introdujo la enseñanza práctica de la agricultura en las rurales. También creó el servicio de maestros ambulantes en las regiones montañosas y de poca población, y se inició la fabricación de escuelas de mampostería y ladrillos en los campos. Se crearon las escuelas normales de La Habana, Santa Clara, Oriente, Pinar del Río y Matanzas, cuyas cátedras fueron cubiertas por oposición.
También durante el periodo presidencial del general Menocal comenzó la construcción de nuevos edificios de la Universidad de La Habana. Al dejar el gobierno se había concluido los pabellones de astronomía, física y química. Después de dejar el poder, continuó activamente en la política. En las elecciones de noviembre de 1924 se enfrentó con el candidato Gerardo Machado, resultando vencedor este. Tras Machado haberse convertido en dictador en 1929, García Menocal preparó un golpe de Estado para 1931. Tras su fracaso, se vio obligado a viajar a los Estados Unidos. 5 años después, regresa a Cuba para presentarse en las elecciones presidenciales de 1936, en las que salió vencedor Miguel Mariano Gómez. 5 años después, muere en La Habana el 7 de septiembre de 1941. Menocal, su primer mandato presidencial transcurrió sin sobresalto, pues coincidió con un periodo de prosperidad debido a la espectacular subida del precio del azúcar durante la Primera Guerra Mundial, lo cual posibilitó una entrada masiva de divisas en la isla, pero al resultar reelegido presidente en noviembre de 1916, el jefe del Partido Liberal, José Miguel Gómez, impugnó las elecciones por fraudulentas. Así que 3 meses antes de que García Menocal renovara oficialmente el cargo, se inició en la isla una guerra civil entre los dos bandos que acabó extendiéndose a todos los sectores del país y que se complicó sobremanera para García Menocal, cuando Gómez logró atraer para su causa a una gran parte de la población civil y a los sectores de jefes y oficiales del ejército. Las tropas gubernamentales de García Menocal lograron a duras penas parar la oposición militar de Gómez, para lo cual tuvieron que pagar un alto coste material y en vidas humanas. El apoyo de la administración norteamericana, presidida por Woodrow Wilson, resultó decisivo. Una vez liquidada la guerra, Menocal intentó llevar a cabo una política de reconstrucción nacional y empezó por decretar una amplia amnistía política para todos los presos políticos, entre los cuales se incluía su rival político, José Miguel Gómez, necesaria para poder acometer con garantías los graves asuntos económicos que amenazaban a Cuba como consecuencia de la lógica recesión económica tras el fin de la Primera Guerra Mundial. La crisis consecuente en el periodo de posguerra afectó sobremanera a la frágil y poco preparada infraestructura económica de la isla. El precio del azúcar, producto principal de las exportaciones cubanas, bajó en picado, provocando un sinfín de agitaciones sociales y el descontento contra el gobierno de García Menocal, que se mostraba incapaz de atajar la crisis. La gota que colmó el vaso fue el desastre bursátil del año 1921, que sumió en la miseria a casi toda la población de la isla, la cual reaccionó violentamente contra el gobierno. El 20 de mayo de 1921, García Menocal entregó el gobierno de la isla al liberal Alfredo Zayas. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejanos tu like y viva la libertad.